A la mañana siguiente, Fern decidió ir a comprar algunos dulces. En eso se encuentran con Denken y Laufen. Denken los invita a comer. Cuando era niño, él raramente tenía la oportunidad de comer cosas dulces. Stark se asusta al escuchar que Denken era un mago imperial, eso significaba que Denken era un noble. Aunque Denken lo calma, había ido a ese pueblo como un mago normal, no como mago imperial. Aparte, no tenía dónde gastar el dinero. Fern le dice que podía gastarlo en sus nietos y esas cosas, pero Denken no tenía nietos. Su esposa había dejado ese mundo antes que él, cuando él se encontraba en los 20. Su cuerpo era frágil. Ella era hija de un noble de una región muy remota de las mesetas del norte, desgarrada por las luchas políticas. En ese entonces, realmente necesitaba de riquezas e influencia, ese era el único método que conocía para salvarla. Fue poco después de la muerte de su esposa que Seri anunció el privilegio especial y estableció la asociación mágica. Nunca se había sentido tan impotente. Era verdaderamente irónico considerando que ahora él podía hasta comandar un país. Para Denken, la magia solo era una herramienta para el conflicto. Quería que Fern le dijese a Frieren algo por él. Por primera vez en mucho tiempo, recordó lo divertida que podía ser la magia. Él, en un principio, se había hecho mago porque admiraba a Frieren, del grupo de héroes. Aunque Fern le dice a Denken que eso lo tendría que decir él mismo. Estaba segura de que Frieren se pondría muy feliz de escucharlo. Mientras tanto, Frieren se encontraba sentada. Al parecer, había comprado varios grimorios. Enfrente de Frieren, a una anciana se le cae el cesto de manzanas. Frieren intenta ayudar, pero Wirbel se le adelanta. Wirbel se sienta al lado de Frieren. Él no podía ignorar algo como eso. Era una sorpresa. Si él fuese compañero del héroe Himmel. Frieren lo interrumpe. Si él fuese compañero del héroe Himmel, ¿qué habría hecho? Frieren era la que estaba sorprendida. Él intentó matar a Fern en la primera prueba. Fern se había quejado de eso, había dicho que él era alguien que lucía como si fuese a patear a quien sea o algo así. Wirbel no lo negaba, había escuchado muchas veces cosas así de él, pero simplemente fue una amenaza. Aunque no negaba que si quería que una de las personas de allí muriera, esa chica le caía mal. Haría lo imposible para proteger a su pueblo. Su razón para volverse mago de primera clase era el privilegio para conseguir la magia que él quería. Cuanto más poderosa fuese la magia que tuviera, más demonios podría aniquilar. Aunque, incluso si se encontraba en una situación donde no hubieran demonios de por medio, si alguien estaba en problemas intentaría ayudar. Su pueblo natal estaba en una región remota del norte. Allí había un sinfín de historias sobre el héroe Himmel. La conquista de la Torre de Mil Espejos, la batalla contra Bosé el Inmortal, uno de los 7 sabios de la destrucción, y la subyugación del dragón emperador del infierno. Cuando era niño, amaba ese tipo de aventuras. Sin embargo, los ancianos del pueblo raramente tenían ese tipo de historias que contar. Solo contaban historias sobre cómo el grupo de héroes eliminó a monstruos que atacaron el pueblo, o cómo escoltaron a mercantes. Lo más difícil que hicieron solo fue transportar bienes. En ese entonces, esas historias le parecieron historias irrelevantes, sosas. Aún así, los ancianos le contaban esas historias con una sonrisa. Fue después de la muerte del héroe Himmel y los violentos ataques de los remanentes del ejército de demonios que finalmente lo entendió. La Torre de los Mil Espejos, Bosé, el dragón emperador e incluso el rey demonio eran irrelevantes para su pueblo. Todos tenían sus manos ocupadas protegiendo sus propias vidas. Estaba seguro de que si el héroe Himmel no hubiese decidido ir a su pueblo, él no hubiese nacido.
Lo que quería decir era que lo trajo hasta ese punto eran las tontas historias del héroe Himmel. Wirbel ya se tenía que ir, aunque quería decirle una última cosa. Frieren tenía que atesorar a las personas que conocía, porque las últimas despedidas no siempre son a causa de la muerte. En ese momento, a Frieren se le vino otro recuerdo. Estaban ayudando con la carreta rota de un mercante. Eisen protestó. Debían de derrotar al rey demonio lo más pronto posible. No tenía sentido ofrecer ayuda en algo tan insignificante. Pero Himmel lo tenía muy claro. Ciertamente era una ayuda insignificante. También estaba seguro de que algo como eso no iba a tener un efecto en el mundo, pero no tenía intenciones de abandonar a alguien en problemas frente a él. El mundo estaba cambiando. Himmel no debía preocuparse. Ya en la noche, Frieren y compañía estaban en la posada. El otorgamiento del privilegio especial se otorgaría esa misma noche. Podían llevar compañía y como era un momento único en la vida, Fern planeaba llevarlos a todos. Aunque la cara de Frieren lo decía todo. Por decreto de Serie-sama, Frieren tenía prohibido ingresar. Se les había indicado que tenía prohibida la entrada a cualquier instalación de la Asociación Mágica por los siguientes 1000 años. Frieren suponía que no quedaba de otra. Había ofendido a Serie, ella prácticamente era una niña. Tampoco estaba ahí porque quería. Ella esperaría afuera. Las campanas del atardecer habían sonado, Fern debía de haber recibido el privilegio ya. Una maga de primera clase, la cima de los magos cuyos integrantes no sumaban ni 50 miembros, Fern se había vuelto bastante extraordinaria. Estaba segura de que ella se convertiría en una famosa maga en esa generación. Ella estaba feliz. Mientras los dos hablaban llega Lernen. Él era Lernen, mago de primera clase y uno de los aprendices de Serie. Frieren se percata inmediatamente de algo, él podía verla, la inestabilidad en su mana, era increíblemente hábil, no encajaba en esa era pacífica. Lernen estaba de acuerdo, era un mago anticuado que solo sabía de batallas. Serie siempre le decía lo mismo, que si hubiera nacido durante la era de las guerras contra el ejército del rey demonio, podría haber dejado su marca en la historia junto a otros héroes famosos. Entre los aprendices de Serie-sama, la única que logró dejar su marca en la historia es la, ahora mítica, Gran Maga Flamme. Una vez que él muriese, otra prueba viviente de Serie-sama se desvanecería. No quería caer en el olvido para esa mujer, incluso si eso significaba haber asesinado a la legendaria maga Frieren. Inmediatamente, Lernen ataca con un ataque a Frieren. Frieren intenta cubrirse, pero el ataque atraviesa su defensa con facilidad hiriendo el hombro de Frieren. Lernen se detiene, quería solicitar un duelo. Pero Frieren lo rechaza, no se batiría en duelo, sería un desperdicio de su tiempo. Era curioso, había demasiados magos sin tacto que solo conocían de batallas. No había necesidad de dejar su marca en la historia, Serie lo recordaría claramente. Ella no sabía expresar sus verdaderos sentimientos con sus propios aprendices, ella todavía era una niña. Frieren quería preguntarle una última cosa, ¿es el hecho de flores había sido creado con magia? ¿Era la magia que su maestra amaba, no la había llamado una magia sin sentido? Francamente, Flamme había sido una falla. A pesar de poseer tanto talento, nunca fue capaz de alcanzar sus alturas. Después de ella, tomó a bastantes discípulos, todos ellos habían muerto antes que ella sin alcanzar su nivel. Pero, aún así, era extraño. Aun cuando solo tomó discípulos por capricho, podía recordar vívidamente cada una de sus personalidades y hechizos favoritos, incluso si habían fallado en dejar su marca en la historia.
Fern había vuelto, la entrega del privilegio especial había terminado, debían irse. Aunque Frieren tenía una herida en el hombro, debía de ir a una iglesia a que la curasen. A la mañana siguiente, Stark estaba despidiéndose de sus conocidos. El sendero de la batalla era largo y traicionero, Stark debía de cuidarse. Fern suponía que esa despedida contaba tan bien como la despedida a la ciudad. Stark era adorado sin importar a dónde fuera. Frieren le pregunta a Fern cuál era la magia que había elegido, aunque Fern no le responde directamente. Su traje estaba limpio y tenía un leve aroma floral. No podía ser, era la magia para ropa inmaculada. Serie sí que era un grimorio viviente, esa era una magia legendaria que se dice que existió en la era mítica. Fern lo había hecho bien, aunque Serie la había visto con una mirada increíblemente insatisfecha. Se lo merecía. Mientras cruzaban el puente para irse, Can y la Winne los estaban esperando. Querían darle las gracias a Frieren. Puede que hubieran fallado, pero lo intentarían de nuevo en 3 años, darían lo mejor de sí. Fue divertido estar con Frieren. Frieren se alegraba de escuchar eso, sin más que decir, Frieren se despide. Fern estaba confundida, había pasado lo mismo con Zane antes, ella se despedía de la gente con bastante facilidad. En eso, Frieren recuerda, ella le había dicho lo mismo a Himmel. Aunque a Himmel no le parecía extraño. Eisen le había dicho que no quedaba con él, incluso si solo fue por una petición, el chico había viajado con ellos por 2 semanas. Himmel lo sabía, sin embargo, mientras continuaran su viaje, estaba seguro de que se volverían a encontrar. Una despedida entre lágrimas no les convenía, ya que después sería muy vergonzoso volverse a encontrar. Era cierto, un reencuentro sería mucho más vergonzoso después de todo.